Bien, quiero en esta preciosa mañana, para ustedes noche, eh, saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien les saluda, el pastor Juan Carlos Amaya. Hoy vamos a tener una nueva clase, un nuevo programa de esta serie que estamos dando de sabiduría para la familia. Y esta nueva lección, clase, como usted lo quiera llamar, tiene como título Anarquía Familiar. Todo lo que tiene que ver con con la familia son eh, principios que se tienen que establecer en todo hogar, en toda familia. Y hemos visto en esta semana algunos temas que hemos estado mirando. Hemos hablado sobre la persecución familiar. eh, Hoy en la noche va a salir Familias en Cautiverio. Hemos hablado sobre eh, las finanzas, finanzas, riquezas sin sabiduría. Y tenemos aún todavía unas 3 clases más que vamos a estar mirándolo en esta semana, entre lunes, miércoles y viernes. Y hoy día vamos a estar hablando específicamente sobre la anarquía familiar. Primeramente, yo quiero que usted sepa qué significa la palabra anarquía. ¿Sí? Cuando hablamos de anarquía, en su definición, según el lenguaje español, es todo aquello que está desprovisto de autoridad, principio u origen. Es el estado de una organización que carece de una figura de autoridad o de leyes que rigen los parámetros de justicia para su gobernabilidad. En otras palabras, es vivir sin ley y sin autoridad, sin una persona que represente la autoridad. Anarquía es todo lo contrario a lo que significa el gobierno de Dios. Y cuando nosotros hablamos de anarquía, tenemos que hablar que la palabra contraria es gobierno. ¿Sí? Anarquía es la palabra contraria para gobierno. Cuando hay un gobierno, primeramente hay una figura, una persona representativa de la autoridad, es una voz de la ley. Y segundo, es la ley establecida. Entonces, para que haya un gobierno tiene que haber una persona y tiene que haber leyes que de alguna manera controlen, de alguna manera medien para que se establezca la justicia, sea en una nación, sea en una ciudad, sea en una organización, institución o familia, como lo que es hoy lo que vamos a estar mirando en este día. Entonces, cuando hablamos de anarquía, primeramente yo quiero que usted sepa, el origen de toda anarquía se dio en el cielo. Primeramente el diablo se levantó contra Dios y quiso establecer su propio gobierno, y desde ese momento la Biblia dice que Dios sacó a Satanás, que en ese tiempo se llamaba Luzbel, lo echó fuera del cielo y no permitió que en el cielo haya este tipo de anarquía. Entonces, cuando el diablo viene aquí a la tierra, insta a los hombres a vivir o a rebelarse contra toda forma de autoridad. Entonces, quiero enseñarle en dónde se sostienen las dos bases de la anarquía, ¿sí? Porque hoy día vamos a hablar sobre la familia, sobre la anarquía en la familia, y esto es importantísimo, creo que es uno de los principios más importantes de la familia, porque en el momento que nosotros no damos o no entendemos la importancia de esto, permitimos que haya una falta de gobierno en nuestras casas. Yo le dije el otro día lo imprescindible que es tener un pacto, ¿sí? Un pacto en las familias. Eso lo hablé en el primer atentado contra la familia, y hoy voy a hablar de algo tan importante como todo esto, que tiene que ver con el gobierno de la familia. El gobierno es el que establece la autoridad, pero ¿en dónde se sostiene la anarquía? La anarquía se sostiene en dos cosas que son muy importantes que nosotros la entendamos en este tiempo. Primeramente, quiero que escuche esto: la anarquía, que no es del reino de Dios, sino que es del reino de las tinieblas, primeramente se establece en la rebelión contra la autoridad. Esa es la primera base de donde puede existir la anarquía, la rebelión contra la autoridad.
Y la segunda base donde se establece la anarquía es la corrupción. Son dos cosas que hace que un gobierno se caiga. Si usted puede ver, hay muchos gobiernos en la tierra que no se establecen mucho tiempo. Yo creo que si hubiese un gobierno que fuera recto, que tuviera equidad, que tuviera justicia, la gente lo eligiera una vez y otra vez y otra vez, porque lo que la gente necesita es alguien que sepa gobernar bien. La razón por la que se dan los, los, los ciclos electorales de 4 o de 5 años es porque las personas o la gente, el pueblo, no está de acuerdo con que ese gobernante sígalo haciendo porque ha habido corrupción. Entonces, lo que carcome el gobierno, ¿sí? Lo que carcome un gobierno, y hablando ya ahora sí de nuestros hogares, de nuestra casa, es la corrupción, y la otra forma es la rebelión. Son dos cosas. La corrupción es interna, la rebelión es un acto externo. ¿Sí? La rebelión es cuando nosotros ya hacemos actos, tenemos acciones en alguna área. Y la corrupción es interna, es dentro del corazón. Entonces, primeramente, para ir entendiendo esto, vamos a mirar la importancia de una figura. Quiero que usted escuche esto. No puede haber familia sin gobierno. Una familia que no tiene una cabeza, que no tiene una figura representativa, esa familia primeramente no va a entrar en un orden, no tiene un orden, ¿sí? Toda familia necesita tener un orden. Usted se da cuenta, en cada nación hay un orden preestablecido. Hay un orden, por ejemplo, tenemos la ley de tránsito que está regulada por los policías de tránsito. Hay semáforos, hay puentes, hay carreteras bien hechas. ¿Qué pasaría si no hubiera nadie en esa área? Que no hubieran semáforos, hubieran muchos accidentes, las carreteras no estuvieran tratadas, no hubiera quien les diera mantenimiento. Entonces se requiere se requiere un gobierno para traer un orden. La familia va a entrar en un orden cuando hay un gobierno establecido en la casa. Ahora, quizás usted diga como hombre, como padre, como esposo, bueno, yo mando en la casa. Vamos a mirar, hay clases de familia que no tienen un gobierno, ¿sí? Tienen un esposo, una figura de un hombre, pero realmente no existe un gobierno. Y hay razones para poder decirle esto, y vamos a mirar hoy día las evidencias cuando en un hogar verdaderamente no existe un gobierno, porque el gobierno tiene una evidencia, hay evidencias de que hay un gobierno en ese hogar. Entonces vamos a mirar primeramente las bases de un gobierno. Dice, todo gobierno, escuche esto, todo gobierno está representado en una figura humana. Primeramente, el gobierno de todos los gobiernos viene de parte de Dios. Pero aquí en la tierra, estableciendo una familia, todo gobierno viene como una figura representativa, una figura humana. Tiene que haber un hombre, o si no hay un esposo, ahí está la esposa, vamos a decir la esposa está viuda o es una madre soltera. Entonces ella es la persona representativa de la autoridad. Entonces, una vez que hay la autoridad de una persona, se requiere ahora establecer un gobierno en esa familia. Entonces vamos a mirar de qué está sostenido un gobierno. Yo quiero que usted escuche esto. Dice, toda institución en donde se ejerce autoridad debe de tener un gobierno. O sea, en todo lugar donde hay personas que están bajo el mando de alguien, necesita que haya un gobierno. Dice, este atentado tiene como propósito destruir el diseño del gobierno de la familia, a fin de que no haya gobernabilidad, y dice que provea un orden y justicia en la familia. Si en una familia hay tanta injusticia, hay tanto desorden, en esa familia está la evidencia de que no hay un gobierno, hay ausencia de un gobierno. Nos hemos podido dar cuenta que hay muchos hombres, padres, esposos, que aunque están presentes en un hogar, aunque están presentes en una casa, mas sin embargo no ejercen un gobierno, no saben cómo establecer justicia en sus hogares, no saben cómo establecer justicia en sus casas, en sus familias, no logran establecer un orden en sus hogares
porque no saben corregir. Entonces, la primera cosa es que la persona que va a ejercer el gobierno no tenga corrupción. La persona que ejerce el gobierno requiere integridad. Cuando yo tengo algo de corrupción en mi vida, es lo que a mí me va a dar lugar o una brecha abierta para yo no poder ejercer el gobierno. No es simplemente la posición lo que a mí me lleva a ejercer el gobierno, sino la integridad que yo tengo por dentro. La escritura en algunas partes, Dios habla acerca de que la base del trono, o sea, de mantener un gobierno, un trono, es la equidad y la justicia. Esto representa integridad. Cuando yo tengo integridad en mi vida personal, yo voy a poder llevar con mayor solidez y firmeza el gobierno de mi casa. ¿Por qué a algunos de nosotros se nos cae el gobierno? Porque carecemos de integridad. Cuando una persona empieza a ya no ser íntegro, si no tiene corrupción en su vida, nos hemos dado cuenta que su sonido o su influencia en el hogar baja considerablemente y ya no es tomada como una forma o ya no tiene un peso moral sus palabras, sino que comienza a rebajar. Y es por eso que muchos hombres deben de empezar a guiar ya con amenazas, con autoritarismo, porque no hay otra forma de que su familia le obedezca o se deje guiar por ello. Y es porque han perdido el peso de la autoridad, han perdido la integridad. Y eso hace que muchos hombres no puedan gobernar, muchas mujeres no puedan gobernar. ¿Sí? Dice, cuando esto sucede, la anarquía es eminente. Primero se pierde el orden y a causa de esto el progreso y la prosperidad se paralizan. Los roles de la familia vienen a ser confundidos. Cuando no hay gobernabilidad en una casa, escuche esto, la anarquía empieza a entrar. Y ahí encontramos de que ya los hijos comienzan a tomar ya control de las decisiones, ellos dicen lo que se tiene que hacer y hemos visto que los padres terminan obedeciendo y sometiéndose al deseo y a la guianza de sus propios hijos. Es un hogar patas arriba, o sea, ahí es como que el pie estuviera en la cabeza y el hígado estuviera al lado, o sea, hay un total desorden. Entonces, bíblicamente el sistema de gobierno es liderado por una persona, ¿sí? Es liderado la cabeza, la que decide, la que ve, la que decreta. Hay una decisión en una persona, pero vamos a mirar en qué más se conforma el gobierno para que luego usted pueda entender y hacer las correcciones necesarias y pertinentes para que se establezca un gobierno en sus casas y el orden nuevamente retorne y regrese a la familia. Dice, cuando la cabeza y los hombros están divididos, simplemente no hay gobierno, aun cuando las personas encargadas de la familia sean correctas y tengan buenas intenciones para llevar su familia hacia adelante. Yo quiero que usted entienda esto. El gobierno se conforma de una cabeza y los hombros, ¿sí? Una cabeza, los hombros y los miembros. El esposo, la esposa y los hijos. Esa conformación de la cabeza, los hombros y los hijos es lo que llevan realmente a establecer un gobierno. Pero yo quiero que usted entienda que la cabeza reposa sobre los hombros. Los hombros representan a la esposa en la familia. Como en una institución el rector representa la cabeza, los maestros, los profesores, los licenciados, ellos representan los hombros y los alumnos representan los miembros. Si los hombros están en desacuerdo con el rector, los hombros están en desacuerdo con la cabeza, si la esposa está en desacuerdo con la cabeza, ese hombre, aunque tenga integridad, le va a ser muy difícil gobernar en su casa, porque la parte que está conectada entre la cabeza y los miembros de la familia es la esposa, es esa persona que está ahí. Entonces entendemos que cuando el presidente de la República se presenta a la nación y habla, siempre está rodeado de los generales del ejército, del el secretario de Estado, el secretario de Finanzas y bueno, y todos sus ministros están alrededor formando un apoyo porque la cabeza está decretando algo, está decidiendo algo, se requiere el apoyo del cuerpo. Y esto es una de las cosas que hemos mirado en la mayoría de los hogares, de las familias, es que cuando
el esposo o la cabeza ha traído desorden, ha traído corrupción a la familia, no está en acuerdo su esposa con él, ahí no hay forma de gobernar. Entonces el esposo necesita primeramente arreglar su vida personal, volver nuevamente a la integridad, romper todo vínculo con la corrupción personal de su vida. Y cuando hablamos de corrupción estamos hablando de cosas ilegales, estamos hablando de inmoralidad, estamos hablando de avaricia, de codicia, estamos hablando de una vida que se ha salido del orden y de la ley de Dios. Entonces esa corrupción daña su posición de cabeza, su posición de autoridad, y eso es lo que genera o causa que no haya forma de gobernar en esa familia. Ahora, quiero que escuche esto. La ausencia del gobierno produce inestabilidad en el desarrollo de las leyes morales y disciplinarias de la familia. Los miembros de ella ya no se someten a ninguna autoridad. Qué importante es que el orden sea establecido, pero para que haya un orden tiene que haber la figura y la presencia de un gobierno en la casa y en la familia. Satanás ha logrado desvirtuar de una forma tremenda la familia porque ha dañado primeramente el principio de la autoridad en la casa. Muchos de nosotros como hombres quizás no sabíamos o no entendíamos este principio y cedimos que nuestras esposas tomen la dirección, allá vea usted decida, usted corríjales, usted castíguele, usted ponga orden, pero nosotros nos hicimos a un lado de esa responsabilidad como cabezas, como varones de la casa, y eso es un grave error porque la cabeza tiene que ejercer su responsabilidad. Hay una responsabilidad que le va a competir a la esposa y hay una responsabilidad que le va a competir al esposo. Entonces, muchas veces decimos, ¿por qué no hay prosperidad en mi casa? ¿Por qué no tengo progreso? ¿Por qué no puedo salir adelante? Y es porque está la ausencia de la cabeza y no hay un orden. Ahora, una cosa es gobernar una familia cuando nuestros hijos son pequeños todavía, no han llegado todavía ni siquiera a los 10 años, pero otra cosa es cuando ya usted tiene hijos jóvenes, adolescentes. Entonces usted se va a dar cuenta, y algo que yo sé decir, que descubrimos este principio, esta frase de reino, que los hijos no son el reflejo de los padres, los hijos son el reflejo del gobierno de los padres, ¿sí? De la manera como en ese hogar se gobierna, así serán los hijos. Si nosotros queremos conocer el gobierno de un hogar, de una familia, simplemente miremos cómo son los hijos y vamos a encontrar el gobierno de los padres. Entonces, el papá y la mamá, el esposo y el esposo, el padre y la madre son los que ejercen el gobierno en la familia. La cabeza tiene una función y los hombros tienen una función. El hombre es el que decreta, pero la esposa tiene voz y voto, ¿sí? El hombre es el que mira la visión de una manera profunda. La mujer hace que toda esa visión sea procesada y pueda ser dada a luz. El hombre tiene una función diferente de la mujer, pero ambos gobiernan. Cuando yo veo al presidente de la República hablando, decretando, él se ha reunido juntamente con todo su gabinete y han conversado acerca de la situación y tomado las mejores decisiones. Y cada una de esas personas que están ahí en el gabinete de gobierno tienen un ejercicio diferente entre ellos. Cada uno tiene un mando distinto. Y eso es lo mismo que sucede en el hogar. La esposa tiene un papel importantísimo. Sin ella es imposible gobernar en la familia. De la misma manera, el hombre tiene una posición importante y sin su presencia es imposible gobernar en la familia. Hemos visto que muchas familias se sostienen simplemente bajo el carisma, se sostienen bajo la necesidad, porque no hay otra persona más que pueda suplir las necesidades, pero nos damos cuenta de que no hay realmente un gobierno. Ahora que estamos en este tiempo de cuarentena y que muchos de ustedes están reunidos ahí en familia todos los días están viendo las caras, todos los días están interrelacionando entre ustedes, se podrán dar cuenta y han de haber salido a la luz y a manifiesto todos sus defectos, todas sus falencias, todas aquellas cosas que entre ustedes no han sabido quizás conllevar o interrelacionar, han estado empezando a salir nuevamente entre ustedes. Y esa es la razón o la evidencia de que falta nueva conectividad entre la familia
Y ahí es cuando nos damos cuenta cuán desordenados hemos estado. Recientemente hablé con una persona y me decía, ahora que estamos juntos todos los días, nos estamos dando cuenta de todos nuestros defectos. Me he dado cuenta de cómo está mi familia, me he dado cuenta cómo he estado yo misma en mi casa, todo el descuido que he tenido, todas las cosas que no he hecho desde hace muchos años. ¿Y sabe por qué? Porque ahora que hemos estado juntos nos damos cuenta cada uno cómo ha sido la forma de vivir personalmente. Entonces, ahora que estamos en este tiempo y que han salido a la luz muchas evidencias personales, es el tiempo de entrar en una corrección acerca del gobierno. Vamos a mirar otra cosa. Dice, ¿por qué en muchos hogares no hay un gobierno? ¿Por qué en muchas familias no hay realmente un gobierno? Dice, la falta de gobierno se produce por la corrupción, lo que le decía recién. Este es el principal veneno que carcome el ejercicio del gobierno. Muchos llegan al gobierno simplemente porque alguien los eligió, hablando de las organizaciones de gobierno, de las organizaciones civiles o las organizaciones de servicio, ¿sí? Porque alguien los eligió o porque se casaron. O sea, hay personas que no entienden tanto del matrimonio, pero llega un momento que se gustaron, se enamoraron, se casaron y bueno, ese matrimonio los posicionó en un lugar de autoridad, de gobierno. Mas sin embargo, no saben ejercer una forma de gobierno. Entonces, dice, todo gobierno en la familia debe ser afirmado o aprobado. La corrupción, oiga esto, que esto está muy interesante, dice, la corrupción es el instrumento que aprobará o desaprobará la posición de dicho ejercicio. ¿Sabe lo que me está diciendo aquí? Que toda persona que adquiere una posición deberá ser probada. Si usted es un hombre que se ha casado, usted deberá ser probado. Si usted es una persona que está a cargo de su familia y usted dice yo quiero empezar a cambiar, pues usted va a ser probado. Si usted fue elegido como rector de un colegio o como el jefe de personal en una institución de trabajo, usted va a ser probado. ¿Y cuál es el instrumento que Dios usa para probar? Escuche esto, Dios no es que tenta, pero más sin embargo este mundo por cuanto está caído, es objeto o es medio para probar los corazones de cada uno. Y lo que prueba a una persona su posición se llama corrupción. Usted cuando comienza a tomar cosas para su propio uso y no las pone para el servicio de las personas a quien usted sirve en una posición de autoridad, usted está siendo un corrupto. Por ejemplo, si a mí me mandan fondos del exterior, me mandan unos $10,000 para que yo les reparta a todos los necesitados, pero yo de los $10,000 cojo 5,000 para mi uso, digo, bueno, yo necesito construirme una media agua en mi casa y el resto lo voy a entregar, yo estoy haciendo un acto de corrupción. De la misma manera, yo tengo que saber que la posición de gobierno en la que yo me encuentro es para servir a las personas. En el caso de ser padre, es para servir a mi familia, para llevarlos a ellos a su madurez, para llevarlos a su propósito. Entonces, en el momento que yo utilizo mi posición para beneficio personal, para ganancia personal, y me olvido de la labor, la causa que yo tengo con mi familia, a eso se le denomina corrupción. Todo lo que es corrupción tiene que ver con una malversación de los recursos que se me han sido dados para poder ayudar, para poder desarrollar y para poder servir a mi familia o a la institución que yo represento. Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? Dice, el derecho a gobernar legítimamente viene del liderazgo o servicio. Esta es la forma espiritual o ante Dios de ejercer el gobierno. Antes de gobernar se requiere liderar. Antes de gobernar se requiere liderar. Y liderar es primeramente servir. Hay un texto en la Escritura que dice, el que quiere ser grande, sirva al pequeño. ¿Sí? Si tú quieres ser grande, si tú quieres ser el mayor, si tú tienes aspiraciones de gobierno, de estar al frente de una institución o ser un padre, una cabeza de ejemplo en tu familia, tú primeramente debes de liderar. Ahora, liderar, el concepto de liderar no es mandar. El concepto de liderar es servir a través de los dones, capacidades, talentos que yo tengo, que yo poseo. Eso es realmente servir. Entonces, cuando nosotros hablamos de servir, de liderar,
significa que primeramente yo entro en la función de servir. Vamos a decir esto: soy el primero que inicio pintando la pared, soy el primero que inicio poniendo el ejemplo, soy el primero que inicio arreglando, si hay que arreglar la casa y sacar cosas pesadas, pues soy el primero que doy el paso en hacerlo, ¿sí? La persona que sabe liderar es la primera persona que da el ejemplo delante de toda su familia. Los grandes gobernantes siempre empezaron primero a liderar. Fueron personas que se arremangaron las mangas, se arremangaron los pantalones, se sacaron los zapatos y se metieron al fango a hacer lo que hay que hacer en favor de la familia. Esa es una persona que está en una posición de liderazgo creciendo. Y el énfasis de esto es, dice, el verdadero liderazgo reposa en el servicio y su evidencia es la influencia. Cuando yo hago esto, genero influencia de la gente hacia mí. O sea, yo comienzo a ejercer influencia. La gente se conecta conmigo. Me van a ver como un buen ejemplo. Comienzan a tomar las cosas que yo hago. Y hay una cierta admiración interna. A eso se le llama influencia. Cuando los nexos de influencia ya se han dado con mi familia, ahora es el tiempo de liderar. Ahora es el tiempo de sentarme en la silla de gobierno y ejercer el mando de autoridad, que desde luego no es para beneficio propio, sino para poder guiar a mi familia, para poder desarrollar a mi familia, para poderles llevar hacia el propósito a mi familia. Eso es lo que genera el gobierno. Entonces, primeramente yo debo de liderar, ¿sí? Servir para que mi influencia crezca sobre mi familia a fin de poder gobernar. ¿Qué requerimos para empezar a gobernar? Estas son las conclusiones de este mensaje. ¿Qué es lo que usted requiere para empezar a gobernar? ¿Qué se necesita para dar el primer paso? Yo quiero que usted escuche esto. Nadie puede gobernar sin autoridad. Se requiere autoridad. Y quiero que usted diferencie esta palabra. Posición y autoridad no es lo mismo, ¿sí? Posición y autoridad no es lo mismo. Normalmente cuando se me da una posición, por ejemplo, me casé, ahora tengo una posición de esposo. Antes de que me case solamente era el novio, pero cuando me casé, el matrimonio me concede una posición de esposo. Pero esa posición de esposo, escúcheme esto, esa posición de esposo me da, se podría decir, una autoridad a temprano plazo, me da una autoridad prematura, me da una autoridad de posición, pero esa autoridad para que yo ejerza influencia sobre mi esposa y luego sobre mis hijos es algo que se irá ganando con el pasar del tiempo y que va a venir a causa de la influencia. Cuando yo en ese lapso de tiempo yo he cometido transgresiones contra el pacto, como la inmoralidad, como la deslealtad, como la infidelidad, usted se va a dar cuenta que después de eso se pierde la autoridad, aunque yo sigo teniendo la posición de esposo, mas sin embargo esa autoridad o esa influencia se ha roto. Y esa es la realidad que pasa en muchas familias. Hombres que han fallado, su esposa se han enterado, en ese momento se perdió esa autoridad. Aunque siguen casados, aunque no ha habido un papel de divorcio, mas sin embargo ese nivel de autoridad se ha perdido. Ya la familia, al menos sus hijos cuando ya están grandes, ya miran al papá de una manera diferente y sienten un desprecio dentro de su corazón porque ellos fallaron, ellos perdieron la autoridad. Entonces, ellos lo que hicieron es sacar la autoridad de la posición. Y cuando una persona se le saca la autoridad de la posición que ésta representa, la persona queda incompleta, aquello queda incompleto. Entonces, no voy a poder gobernar. Entonces, lo que hacemos muchos de nosotros como reemplazo del gobierno, utilizamos el autoritarismo, ¿sí? Utilizamos el autoritarismo o permitimos la anarquía. En otras palabras, permito que hagan todos lo que les venga en gana, ¿sí? Mi hija quiere venir a las 2 de la mañana, déjale, ella ya es mayor de edad. Mi otro hijo pasa todo el día en el PlayStation, en el celular, déjalo, ya es su vida, yo no me quiero meter con nadie. Y llego a mi casa, lo único que hago es sentarme en el mueble, cojo el control remoto y me pongo a ver las noticias, los programas y me acuesto ahí en ese mueble después de haber comido. Eso
no tiene que ver absolutamente con autoridad. Estoy permitiendo la anarquía en mi familia, que cada uno haga lo que bien le parezca, pero no estoy estableciendo un orden. Ese es un extremo. Y el otro extremo, pues, es que quiero gobernar con autoritarismo, con gritos, con palos, con amenazas. Si no lo hacen, les voy a dar duro. Si no se someten a lo que yo les digo, ya van a ver. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que las personas viven una vida totalmente distinta a lo que se esperaría en una vida de gobierno, por la sencilla razón de que yo no estoy gobernando. Entonces, cuando yo no estoy gobernando, van a venir uno de los dos reemplazos. O bien hay un hogar con autoritarismo, donde yo quiero gobernar a la fuerza con injusticia, a la fuerza con corrupción, y que todo el mundo se someta a mi forma. Y es ahí cuando muchos hombres nos hemos dado cuenta que violan algunos principios de lo que es la personalidad de alguien. Y quiero que escuche esto, estaban antes anotándolo, ¿sí? Nosotros fuimos creados conforme a la imagen de Dios, y Dios nos ha dado a todos una porción de autoridad, de poder, de misericordia, de amor, de soberanía, de creatividad, de libre albedrío, ¿sí? De bondad, de dominio. Y cuando alguien está en el mando y no está ejerciendo gobierno, sino autoritarismo, esas personas atentan contra la familia en áreas que Dios nos entregó como una forma soberana, como una manera soberana. Por ejemplo, el libre albedrío es un derecho que nosotros tenemos de parte de Dios. Y cuando alguien no gobierna con sabiduría, no gobierna de la forma como Dios lo diseñó, esa persona va a atentar contra mi libre albedrío, va a atentar contra mi soberanía, va a atentar contra mi capacidad de creatividad, va a atentar contra en muchas áreas que yo puedo tener, contra bondad, contra dominio, contra mi libertad. ¿Sí? Hay diferentes tipos de libertad. Entonces, cuando una persona está en una posición de autoridad, pero no de gobierno, sino de autoritarismo, esa persona continuamente viola, escuche esto, viola la soberanía de todo ser humano. Hay niños, chicos, hijos en las casas que quieren opinar, que quieren hablar, y no les voy a permitir. Yo no les voy a permitir que ellos hablen, yo no les voy a permitir que ellos opinen. Ustedes hacen lo que yo les diga y váyanse de aquí, no me miren a los ojos y no hagan esto y no hagan lo otro. Entonces lo que nos damos cuenta es que se termina violando, escucha esto, violando aquello que se le entregó al hombre como un estado soberano de vida. Todos tenemos derechos a la libertad. Todos tenemos derecho a ser creativos, a crear cosas, y nuestros hijos tienen ese derecho, las esposas tienen ese derecho. Hemos visto, por lo menos aquí en las familias indígenas, muchos hombres que intimidan a sus esposas, y esas pobres mujeres tiemblan de miedo, de pavor, porque ellos le golpean, porque ellos les maltratan, porque ellos abusan de ella. Eso no se llama gobierno, eso es un autoritarismo brutal y animal, ¿sí? Entonces, para que el reino de Dios venga a las casas, para que la prosperidad y el progreso venga a las casas, tiene que descender primeramente el gobierno de Dios, y tiene que haber un gobierno en la familia de la forma correcta, ni de ese extremo de anarquía donde cada quien hace lo que le da la gana, ni en el otro extremo de autoritarismo, sino un gobierno real, un gobierno basado, escúcheme esto, en integridad, un gobierno basado en reconocer la autoridad. Entonces, reglas que se requieren para poder empezar a gobernar. Número uno, la persona que está en esa familia que va a empezar a gobernar, es necesario que también esté bajo autoridad. Como yo le decía en uno de los videos anteriores, yo también soy un hombre que está bajo autoridad. Yo también tengo una autoridad en Quito, el apóstol Luis Alberto Serrano, y cuando él me manda a llamar o me dice algo, para mí eso es ley, porque él es una autoridad para mí. Yo no estoy solo, yo no abuso de la autoridad. Él es mi autoridad y yo tomo lo que él me dice a la raya. Amén. Entonces, ¿por qué lo tengo que hacer así? Porque la autoridad, uno no nace con autoridad, la autoridad se recibe por impartición. Él me imparte autoridad cuando yo me someto a autoridad. Los hijos tienen autoridad
cuando ellos se someten a la autoridad de sus padres. La esposa tiene autoridad para gobernar a sus hijos cuando ella se somete a la autoridad que es su cabeza, su esposo. Y así es como funciona el ámbito de la autoridad. Así que yo necesito para gobernar autoridad. Ese es el primer ingrediente o requisito que yo voy a necesitar. Segundo, dice, el segundo paso para ser depurado, segundo paso dice, es ser depurado de la corrupción personal. Yo necesito primeramente ser libre de la corrupción personal. Todo lo que está en mi vida, todo lo que está dañándome para poder yo gobernar, todo lo corrupto que está dentro de mí, yo tengo que sacarlo, ¿sí? Corromper algo, escuche esto, cuando algo se corrompe es cuando algo se infecta, cuando entró algo, un cuerpo extraño, ¿sí? Por ejemplo, la inmoralidad sexual es uno de los mayores corruptores de la autoridad de una persona. Otro de los corruptores es todo lo que tiene que ver con la malversación del dinero, de la economía, del trabajo, de lo laboral, de todo lo que tiene que ver con lo financiero. La malversación de aquello produce corrupción. Esas son las dos fuentes más tremendas de corruptividad en todas las áreas, sea en la familia, sea en los gobiernos, sea en las iglesias, sea en lo que sea. Son las dos áreas más fuertes de corrupción que una persona puede tener. Después de eso, el hombre miente, el hombre engaña y hay una serie de situaciones cuando ha entrado la corrupción. Entonces, mi trabajo es limpiarme de la corrupción. Ese es el segundo requisito para gobernar. El tercer requisito es aprender a servir. Usted como persona, después de que ha fallado, usted no puede de la noche a la mañana entrar a la posición de gobierno. Usted necesita empezar a servir. Usted necesita empezar a tener una predisposición de servicio, ¿sí? Con su familia, para que sus hijos empiecen a ver, para que su esposa empiece nuevamente a ver y a creer nuevamente en usted, de que usted realmente se ha arrepentido, ha dejado esa forma de vida, porque usted dice, yo no quiero ni la anarquía ni el autoritarismo, yo quiero el gobierno tal como es, un gobierno de amor, un gobierno que puede traer la bendición de Dios a mi familia. Y el cuarto paso dice es adquirir sabiduría para gobernar. Qué importante es conocer la justicia, ¿sí? Por ejemplo, toda nación tiene una constitución. Y es necesario que un presidente que se va a sentar en la silla de gobierno tenga conocimiento básico de las leyes. De la misma forma, todo juez o toda entidad pública debe de conocer las leyes de su nación, al menos en el área que le compete, en el área que esa persona está estudiando o se está preparando. Entonces, esa es la forma como todos nosotros estamos llamados a gobernar. Primer paso, estar bajo autoridad. Segundo paso, ser depurado de la corrupción personal. Tercer paso, empezar a servir, tener una actitud de servir. Y cuarto paso, adquirir sabiduría para gobernar. Las preguntas que tiene la familia deben de ser contestadas por el esposo, por el padre, por la cabeza de esa familia. La pregunta que tienen los hijos deben de ser contestadas por la cabeza, por el padre de la casa. Esa es la forma normal como Dios diseñó el gobierno. Si en su familia no ha habido hasta este momento la evidencia de un gobierno, entonces a usted, hombre, a usted, mujer, que le estoy hablando en esta noche, es usted la persona llamada, ¿sí?, de parte de Dios a poner un orden. Usted dice, sí, pero mi esposo nos abandonó. Pues usted es la mujer que se quedó en la casa con sus hijos. Usted tiene que tomar la posición de autoridad. Usted no puede decir, bueno, mi esposo no está aquí, así que ya no hay quien gobierne y vamos a permitir la anarquía, porque la anarquía va a llevar a sus hijos y a su familia a la destrucción. Toda anarquía produce destrucción y quiero decirle algo, bíblicamente no hay forma de tener la bendición de Dios viviendo en rebelión, viviendo en corrupción, viviendo sin gobierno. No hay forma de tener la bendición. Todas las familias de la tierra que anhelan ser bendecidas de parte de Dios, primeramente necesitan establecer un gobierno. Entonces, mire esta clase que hemos hablado hoy día, esta, este tiempo que hemos tenido para ustedes como familias. Esto es muy importante, no lo tomen poco, no lo haga como una bonita predicación. Esto es algo que requiere ser aplicado. Entonces, si en este momento usted tiene claro
la situación. Usted dice, en verdad, no ha habido gobierno en mi casa, yo he estado permitiendo la anarquía. O por el contrario, usted dice, no, yo he estado queriendo tomar a la fuerza, yo he estado siendo dominante, yo he gritado, he intimidado, he tratado de una manera muy fuerte a mi esposa, a mis hijos. Y quizás sea usted mujer y usted sea la que haya tratado de una manera terrible a su esposo o a sus padres. Entonces yo quiero decirle que ahí no ha habido un gobierno. Ahí lo que hay es otra cosa, ¿sí? Ahí hay un principio de anarquía, un principio de autoritarismo, pero no hay un principio de gobierno. Lo que hace Dios siempre está en el centro. Lo que hace el diablo siempre está a los costados, o bien a la derecha o bien a la izquierda. Pero en este momento, usted que me está escuchando, que ya tiene claro esto, yo quiero instarle en este momento a orar, ¿sí? Ahí donde usted está, yo quiero que usted cierre sus ojos, ¿sí? Cierre sus ojos y vamos en este momento a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, porque esto es lo que Dios le ha hablado a usted en este día. Ahí donde está usted y todos los que están en su casa, por favor cierren sus ojos, incline su cabeza y vamos a decirle, Padre Celestial, reconocemos, te pedimos perdón por cada forma de, de rebeldía y de corrupción que nosotros hemos traído a esta casa. Te pido perdón porque yo como figura representativa de la autoridad no he sabido cómo sobrellevar mi hogar y mi casa y mi familia. Y en este día me arrepiento y me pongo a cuentas con Dios. Me arrepiento de haber permitido la anarquía. Me arrepiento de haber permitido que cada uno haga lo que bien le parece. No he corregido a nadie. No he disciplinado a nadie. Mas hoy en este día, consciente estoy. Perdóname. Decido desde este día tomar estos 4 pasos para empezar a gobernar en mi casa, para empezar a gobernar en mi familia. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por todo esto que tú estás haciendo sobre nuestras vidas. Amén y amén. Y quiero que escuche esto antes de terminar. Si usted quiere conocer más de estos temas sobre la autoridad, si usted quiere conocer más de estos temas acerca del gobierno, usted puede en la parte de comentarios ahí en el YouTube solicitar pidiendo estos temas. Nosotros tenemos carpeta, tenemos más de 1200 mensajes grabados, tenemos carpetas de principios, tenemos carpetas sobre la familia, de enseñanzas y de predicaciones para la familia. Sí, usted puede conectarse, ponga su número de teléfono y desde ahí usted puede solicitar y le vamos a estar llamando para que usted sepa y conozca cómo usted puede hacer y proceder para poder obtener estas carpetas. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo.